Este no es un canal, es un rincón para tu alma. Aquí, la palabra no grita, susurra. ¿Qué pasa con la moral si Dios no existe? Desde joven me obsesionó esa pregunta y debo confesar que aún me persigue. No es un tema de iglesia ni de religión. Era más bien un vértigo existencial. Era como estar parado al filo de un gran abismo. Descubrir a Dostoyevski fue como escuchar a alguien que se atrevía a poner en palabras ese miedo, esa duda. Él decía, a través de sus personajes, que sin Dios todo está permitido. Y recuerdo haber sentido que esa frase fue como un disparo que me partió en dos. ¿De verdad somos libres? ¿O estamos condenados a inventarnos solos, cada día y sin excusas? Esa incomodidad nunca se me fue del todo. Y tal vez por eso seguimos leyendo a Dostoyevski, porque habla de preguntas que nunca se cierran y que al día de hoy nos siguen atravesando. Bienvenidos a la voz infinita de nuevo. Recuerda, antes de que Morfeo te atrape, suscríbete, dar un like, lo agradeceré enormemente. Cierra los ojos por un momento. Imagina vivir en un mundo sin Dios, sin una ley superior, sin un juez invisible que ordene tus actos. ¿Qué quedaría? ¿Cómo sería? ¿Un vacío insoportable o una libertad absoluta? Fyodor Dostoyevski, ese hombre que se asomó a todos los abismos del alma, no evitó esa pregunta. Por el contrario, la convirtió en el corazón de su obra. Y en esa exploración oscura nos dejó una de las frases más provocadoras de la historia. Si Dios no existe, entonces todo está permitido. Y no es una simple afirmación, es un grito, es un desafío, una sentencia que resuena todavía hoy. En Los Hermanos Karamazov, Iván plantea esa idea incendiaria, y con ella Dostoyevski no solo encendió la mecha del existencialismo, también abrió un dilema que sigue persiguiéndonos. Si no hay un orden divino, si no hay una inmortalidad, si no existe una ley superior que nos vigile, entonces el hombre es radicalmente libre. Pero esa libertad, también nos advirtió, no es un regalo. Esa libertad también es una condena. Jean-Paul Sartre lo reconocería décadas después. El hombre está condenado a ser libre, dijo. Una libertad desnuda, sin excusas, sin refugios.
Una libertad que nos obliga a inventarnos a nosotros mismos a cada instante. Y esa carga, querido amigo, lejos de ser heroica, puede también llegar a ser una carga insoportable. Iván Karamazov no solo cuestiona la existencia de Dios, también cuestiona la justicia que gobierna el mundo. ¿Qué tipo de realidad es esta en la que los inocentes sufren sin motivo? En la que los niños son víctimas del dolor más absurdo y el sufrimiento parece repartirse al azar como un juego macabro y cruel. La pregunta de Iván Karamazov corta como un filo. Si todos debemos sufrir para alcanzar la armonía eterna, ¿qué culpa tienen los niños? No se trata de ateísmo puro. Es un juicio moral contra un Dios que, de existir, parece mirar hacia otro lado. En el tribunal de Iván, Dios es acusado de indiferente. Es acusado de permitir que la inocencia pague el precio del caos humano. Hoy, ese dilema sigue resonando con fuerza. ¿Cómo podemos hablar de bondad universal mientras observamos guerras, injusticias y abusos? Como Iván, hoy nos enfrentamos a un Dios que permanece en silencio. Y en ese silencio, nuestra conciencia exige respuestas que nunca llegan, enfrentándonos a la dura realidad de un mundo donde la inocencia sufre y la justicia simple y llanamente no existe. En este vacío, Dostoyevski vislumbra dos caminos. Uno es el del nihilismo. Si no hay Dios, no hay bien ni hay mal. Tampoco hay virtud, ni hay pecado. Es decir, todo está permitido. Y ese terreno, también nos advirtió, se vuelve fértil para el crimen, para la corrupción, la tiranía y la opresión. Pero también existe el otro camino. En sus novelas aparecen personajes como Sonia Mermeladova en Crimen y Castigo o Aliosa en Los Hermanos Karamazov. Personajes que encuentran redención en el amor, en la compasión y en la fe. Para Dostoyevski, el mal no es una prueba de la inexistencia de Dios. Más bien, es el precio de nuestra libertad. Una libertad que puede elevarnos o arrastrarnos al abismo. Si piensas en la sociedad en que vivimos hoy, es una sociedad que ya no cree demasiado en absolutos. Y Dios parece estar ausente de la esfera pública. Y sin embargo, seguimos atrapados en el dilema de Dostoyevski. ¿Cómo sostener valores?
cómo construir una moral común en un mundo donde todo puede relativizarse. La era de la posverdad, las fake news, la manipulación política y mediática, ¿no son acaso síntomas de esa libertad sin ancla que Dostoyevski tanto temía? En nombre de la libertad, de esa libertad absoluta, podemos caer en un vacío moral donde la mentira se disfraza de verdad y el poder dicta lo que está bien y lo que está mal. Y lo más inquietante de todo es que muchos lo aceptan como alivio, porque la libertad radical asusta, porque es más fácil obedecer a un falso profeta que enfrentarse a la condena de inventarse uno mismo cada día, en cada instante, durante toda la vida. Dostoyevski no escribió para consolarnos. Dostoyevski escribió para abrirnos heridas muy profundas, para mostrarnos el vértigo de la conciencia. En esa pregunta, ¿qué significa ser libre en un mundo sin Dios? En esa pregunta nos dejó una herida que aún sangra, una que no cicatriza con respuestas fáciles. Tal vez la verdadera respuesta no sea elegir entre obedecer ciegamente o sumergirse en el vacío. Tal vez la verdadera respuesta está en asumir la carga de nuestra libertad con total honestidad, en reconocer que cada gesto, cada decisión, cada palabra y cada silencio nos define, nos marca, nos transforma. Dostoyevski nos observa desde su rincón oscuro y nos desafía. ¿Qué harás con tu libertad? ¿La usarás para destruir, para evadir, para perderte? ¿O la abrazarás como camino hacia la redención, como fuego que ilumina tu propia humanidad? Si te ha gustado estas reflexiones de Dostoyevski, te invitamos a ver el próximo y último capítulo de la serie, donde estaremos conversando sobre la locura de la conciencia y la sabiduría del idiota. Ya sabes, esto no es una despedida, es un hasta pronto. Nos oiremos de nuevo en este lugar donde las palabras sanan y el silencio abraza. Suscríbete, dale un like. La voz infinita no es mía, es el nombre de tu verdad cuando por fin se atreve a hablar. Cuídense mucho.